En este video les hablaremos sobre los alcanos, específicamente sobre su nomenclatura, definición, propiedades físicas y reacciones. Los alcanos son hidrocarburos En este video les hablaremos sobre los alcanos, específicamente sobre su nomenclatura, definición, propiedades físicas y reacciones. Los alcanos son hidrocarburos de cadena abierta, es decir, acíclicos, cuya fórmula general es CnH2n más 2, donde n es un entero. Además, tienen únicamente enlaces covalentes sencillos. En este video les hablaremos sobre los alcanos, específicamente sobre su nomenclatura, definición, propiedades físicas y reacciones. Los alcanos son hidrocarburos de cadena abierta, es decir, acíclicos, cuya fórmula general es CnH2n más 2, donde n es un entero. Además, tienen únicamente enlaces covalentes sencillos y por lo tanto se dice que son saturados. En cuanto a las propiedades físicas, los alcanos son compuestos no polares y por lo tanto no se solubilizan en agua. Por otra parte, podemos apreciar que los puntos de ebullición y de fusión aumentan a medida que crece el número de carbono.
El sistema IUPAC funciona de manera consistente para nombrar muchas familias distintas de compuestos. En este video analizaremos con detalle los nombres de los alcanos. El sistema IUPAC utiliza la cadena más larga de átomos de carbono como la cadena principal, la cual es numerada para las posiciones de cadenas laterales. 4 reglas rigen este proceso. Lo primero que tenemos que hacer es encontrar la cadena principal. La cadena principal será la cadena continua más larga de átomos de carbono y utilizaremos el nombre de esta cadena como el nombre base del compuesto. Aquí vemos, por ejemplo, que la cadena más larga de átomos de carbono es esta, que no necesariamente tiene una forma lineal, sino que está ramificada. Vemos entonces que esta cadena tiene 5 átomos de carbono, por lo que el nombre base del compuesto sería pentano. La segunda regla nos dice que debemos numerar esta cadena principal para dar las posiciones de los sustituyentes y así asignar un número a cada átomo de carbono de la cadena principal. Comenzamos numerando por el extremo de la cadena que se encuentre más cerca de un sustituyente. Aquí vemos entonces que comenzamos a numerar desde el extremo que está a la derecha y termina en el extremo que está en la parte inferior, quedando el sustituyente en el carbono número 3. La tercera regla nos dice que debemos nombrar a los sustituyentes, que son los grupos que están unidos a la cadena principal, es decir, la cadena más larga. El compuesto que estamos estudiando solo tiene un sustituyente que está en el carbono 3 y es el metil. Al momento de escribir el nombre del compuesto, estos sustituyentes se deben colocar en orden alfabético. Sin embargo, nuestro compuesto solo tiene un sustituyente, pero en compuestos con más sustituyentes es importante tener presente este detalle. Por último, en el nombre indicamos la localización en el átomo del carbono donde se encuentre el sustituyente. De esta manera podemos escribir el nombre de nuestro compuesto, teniendo entonces el nombre de la cadena principal, la numeración y la ubicación de los sustituyentes, colocando entonces primero la ubicación del sustituyente, luego el nombre de dicho sustituyente y por último el nombre de la cadena principal. Nuestro compuesto queda entonces 3-metilpentano. Estas son las 4 reglas básicas para nombrar un alcano. Con estas puedes nombrar cualquier alcano. Estos son algunos ejemplos de la nomenclatura de los alcanos. El primero es un 5-isopropil 2-metiloctano. Ves entonces que en el átomo de carbono número 5 hay un sustituyente que es isopropil, en el 2 un metil y la cadena principal es de 8 átomos de carbono. Luego tienes un 6-etil 2,3-dimetil 5-propiloctano, donde en el carbono número 6 hay un etil, en el carbono número 2 y en el carbono número 3 hay 2-metil, por eso tiene el prefijo di, y en el carbono 5 hay un propil, siendo la cadena principal de 8 átomos de carbono. El otro es 3-etil 2,5-dimetiloctano. Como en el caso anterior, en el carbono 2 y 5 hay grupos metil, por lo que es dimetil. Por último tienes 2,5,5-trimetiloctano, donde en el carbono 2, 5 y 5 de nuevo hay 3 grupos metil y tiene el prefijo tri de 3. Algunas reacciones de formación de alcanos. Hidrogenación de alquenos. Acá tenemos
el buteno, que va a reaccionar con el hidrógeno molecular. Vemos ahí que hay dos hidrógenos, quiere decir que la molécula de hidrógeno es una molécula diatómica. Esta reacción nos va a dar como resultado el butano. ¿Por qué? Esto es debido a que un hidrógeno pasa a un lado del enlace y el otro hidrógeno pasa al otro lado del enlace, enlazándose a los carbonos que tienen menor cantidad de hidrógeno, haciendo que el doble enlace se rompa y quede con un enlace simple. Hidrólisis al reactivo de Grignard. Antes de hacer la hidrólisis al reactivo de Grignard, hay aquí más reacciones de formación de alcanos. Reducción con metal y ácido. Aquí se ve lo que es la reacción general. Rx más Zn más zinc más hidrógeno nos va a dar R enlazado al hidrógeno más zinc más halógeno más X. Acá, como ya dije anteriormente, la X significa halógeno y R significa grupo funcional, siendo esto un grupo funcional enlazado a un halógeno. Pero es más fácil verlo como con un ejemplo. Acá tenemos el bromuro de sec-butil, que va a reaccionar con el zinc y con el hidrógeno. Haciendo esto se va a formar lo que sería el butano y se va a liberar y también se va a formar se va a liberar lo que es el zinc y el halógeno. En las reacciones de los alcanos tenemos a estos reaccionando, donde principalmente tenemos la combustión. Los alcanos son buenos combustibles al contacto con la llama, se incendian en oxígeno del aire y desprenden anhídrido carbónico y agua, además de abundante calor. Otra reacción es la halogenación. Los alcanos reaccionan con los halógenos, principalmente cloro y bromo. La reacción es fotoquímica, es decir, necesita presencia de luz, pudiendo realizarse también en la oscuridad a altas temperaturas. La halogenación es una reacción de sustitución, logrando sustituirse en la molécula del alcano átomos de hidrógeno por átomos de halógeno. Está la nitración, donde los alcanos logran nitrarse al reaccionar con ácido nítrico concentrado, sustituyendo hidrógeno por el grupo nitro. Y finalmente tenemos la ciclación. Los alcanos a temperaturas entre 500 y 700 Celsius logran deshidrogenarse en presencia de catalizadores especiales que son óxido de cromo o óxido de aluminio. Los alcanos de 6 a 10 átomos de carbono dan hidrocarburos aromáticos monocíclicos.